Hola, del profe Daniel por aquí. En este video te voy a enseñar todos los tiempos verbales en inglés en el presente, el pasado y el futuro. Vamos a utilizar un solo pronombre, el pronombre you, y una oración modelo con el verbo write, que significa escribir, para que no te me confundas y sigas la secuencia de cada uno de estos tiempos verbales y sus diferencias. Vamos a comenzar con el primero. The simple present tense, el tiempo presente simple. You write me text messages every day. Tú me escribes mensajes de texto todos los días. You write me text messages every day. El verbo en la forma básica, write. The simple past, el pasado simple. You wrote me text messages yesterday. Tú me escribiste mensajes de texto ayer. Continuemos con este otro tiempo del pasado. Habitual past, pasado habitual, algo que solíamos hacer. Habitual past. You used to write me text messages every day. Tú solías escribirme mensajes de texto todos los días. You used to write me text messages every day. The simple future, el futuro simple con will. You will write me text messages tomorrow. Tú me escribirás mensajes de texto mañana. You will write me text messages tomorrow. Continuemos con el futuro con going to. El futuro próximo, the near future. Una acción más determinada, más definida. You are going to write me text messages later. Tú vas a escribirme mensajes de texto más tarde. You are going to write me text messages later. Continuemos con esta otra forma del futuro. El futuro en el pasado, así se denomina en inglés. Acción inconclusa en el pasado. You were going to write me text messages this morning. Tú ibas a escribirme mensajes de texto esta mañana. You were going to write me text messages this morning. The present continuous, el presente continuo. Acción que está sucediendo en el momento en que se habla. You are writing me text messages at this moment. Tú me estás escribiendo mensajes de texto en este momento. You are writing me text messages at this moment. The past continuous, el pasado continuo. You were writing me text messages last night. Tú estabas escribiéndome mensajes de texto anoche. You were writing me text messages last night. Seguimos con the future continuous, el futuro continuo. Utilizamos will be como auxiliar. You will be writing me text messages tomorrow afternoon. Tú estarás escribiéndome mensajes de texto mañana en la tarde. You will be writing me text messages tomorrow afternoon. Otra forma de expresar el futuro continuo es utilizando going to be más el ing. You are going to be writing me text messages this evening. Tú vas a estar escribiéndome mensajes de texto esta noche. You are going to be writing me text messages this evening. Continuamos con el presente perfecto, utilizando have como auxiliar, el auxiliar haber. You have written me text messages all day today. Tú me has escrito mensajes de texto todo el día hoy. You have written me text messages all day today. Continuemos con el presente perfecto, con el auxiliar have been más el ing del verbo. You have been writing me text messages since you came here. Tú has estado escribiéndome mensajes de texto desde que llegaste aquí. You have been writing me text messages since you came here. The past perfect, el pasado perfecto. Had más el pasado participio del verbo. You had written me text messages before your cell phone got discharged. Tú me habías escrito mensajes de texto antes de que tu celular se descargara. You had written me text messages before your cell phone got discharged. Continuamos con the past perfect continuous, el pasado perfecto continuo. Had been más el ing del verbo. You had been writing me text messages for 30 minutes before I arrived.
Tú me habías estado escribiendo mensajes de textos por 30 minutos antes de yo llegar. You had been writing me text messages for 30 minutes before I arrived. The future perfect, el futuro perfecto, will have más el pasado participio del verbo. You will have written me text messages before the meeting starts. Tú me habrás escrito mensajes de texto antes de que la reunión comience. You will have written me text messages before the meeting starts. También tenemos the future perfect continuous, el futuro perfecto continuo. Will have been más el ing del verbo. You will have been writing me text messages for an hour before we get there. Tú me habrás estado escribiendo mensajes de texto por una hora antes de nosotros llegar allá. You will have been writing me text messages for an hour before we get there. The simple conditional, el condicional simple, usando would. You would write me text messages if I had a cell phone. Tú me escribirías mensajes de texto si yo tuviera un teléfono celular. You would write me text messages if I had a cell phone. También tenemos the compound conditional, el condicional compuesto, utilizando would have más el pasado participio del verbo. You would have written me text messages if I'd had a cell phone. Tú me hubieras escrito mensajes de texto si yo habría tenido un teléfono celular. You would have written me text messages if I'd had a cell phone. Well, folks, thank you very much. If you want to continue learning more English with me, I want you to follow one of these videos that I'm going to leave right here with you. Thank you very much, and I will see you next class.